Mi nombre es Elena y, desde hace 15 años, cargo con el peso y la voz de los que fueron silenciados. Algunas historias me llegan en sueños, otras en visiones. Otras, sin aviso, me atraviesan como un tirón en el volante. La de Josué me llegó por una carretera, con olor a caucho quemado y la metálica sensación de una rueda que ya no gira. Era una tarde de domingo, cuando conducía por la autovía, volviendo de ver a una amiga. El sol caía con ese naranja que parece quemar el aire. Iba en un tramo largo y vacío cuando, de pronto, sentí el volante vibrar entre las manos. No era la vibración de un bache ni del motor. Era otra cosa, una energía grave, urgente, enfurecida. Miré por el retrovisor y por un instante clavado en el tiempo, vi un camión Scania rojo pegado a mi cola. Parpadeé y se había desvanecido. El corazón me dio un vuelco. Frené en el arcén con las manos temblando y entonces la voz vino, rasposa y con un cansancio viejo, con acento de quien ha llevado la vida en diésel y amaneceres. Moza, tenéis que contar mi historia. Dijeron que fue accidente. No fue accidente. Yo vi sus caras. Sé quiénes fueron. Y están sueltos, haciendo lo mismo otra vez. Josué Ferreira da Silva tenía 46 años cuando lo mataron. Era camionero desde hacía 23 años. La carretera era su casa, el volante su mano amiga. Conocía esa autovía como la palma de su mano. Sabía dónde había piedra suelta, dónde la rasante cambia y dónde no conviene detenerse. Hombre grande, manos ásperas, bigote ya salpicado de canas, siempre con gorra y con un rosario colgando del retrovisor. Casado con Silma, padre de 3, Junior, Karina y el pequeño Luquiña. Tenía propio camión, un Scania rojo del que hablaba como si fuera una persona y la llamaba La Guerrera. Era honesto, trabajador. No pedía nada que no ganara con su sudor. Había planificación, promesas sencillas, la fiesta del hijo, el pago de la casa, la llamada de las tardes. En la noche del 5 de junio salió con una carga de electrónicos rumbo a un puerto lejano. Todo en regla, todo en orden, avisó a su mujer. Llego el miércoles, dijo. Estaré en casa el sábado para el cumpleaños de Luquiña. Cuídate, le recomendó ella. La autovía por la que circulaba tiene tramos solitarios. Hay kilómetros donde la luz de las poblaciones no llega, donde el teléfono hace guardia silenciosa. Josué sabía eso y por eso procuraba no parar en esos trozos. Iba con la concentración que solo acepta la gente que se sabe responsable de vidas, su propia vida y la de quienes confían en él. Esa noche era uno de esos tramos, carretera con la luna como único faro. Eran las 23:40 cuando las luces comenzaron a titilar detrás de su camión. Un coche, un compacto, se pegó a su estela pitando y parpadeando con los faros como si exigiera paso. Josué, hombre prudente, apartó el camión un poco a la derecha para facilitar la maniobra. El coche franqueó y de repente frenó delante suyo sin motivo. Otro coche surgió detrás, un utilitario blanco, y una moto cerró el grupo. La técnica estaba clara: cercar al vehículo, intimidarlo. Él lo reconoció. Había visto esa táctica antes: un camión frente, uno atrás, uno al lado. Colecta de miedo. Pero Josué no era cualquiera. Multiplicó pulsaciones y reaccionó como siempre lo había hecho en la goma de la experiencia. Aceleró, se metió en la contramarcha y adelantó con decisión. Vio, más adelante, un camión atravesado en la calzada. Bloqueaban el paso. La adrenalina se hizo hielo en la garganta. Cuando los hombres descendieron de sus vehículos, vieron 5 sombras con armas. «¡Baja del camión!», ordenó el que parecía mandar. «Dale las llaves». Josué obedeció, las manos alzadas. Intentó razonar, suplicar por la vida, por su familia. Les imploró que no le hicieran daño. Sus palabras no fueron lo bastante valientes. Uno de los hombres apartó la máscara por un segundo para encender un cigarrillo y Josué vio la cara del chico. Clavó en su memoria esa fisonomía de 20 y pocos años. Eso bastó. El jefe preguntó si había visto la cara, y cuando Josué intentó mentir, la pistola rozó su frente. Todo se empañó en unos segundos de viento y metal.
La primera bala le arrancó un gemido. Cayó sobre el asfalto y la estrella que vio fue la misma que había contemplado tantas noches de descanso y espera. Le dispararon otras veces. 3 tiros. En el arcén quedó el cuerpo de un hombre que había pasado su vida en ruta. Los agresores arrastraron su cuerpo al matorral y se marcharon con la cabina y la carga. Se esfumaron como si aquella noche tuviera huecos donde desaparecer. El hallazgo del cuerpo fue 3 días después. Un cazador, un vecino, la carne ya en fase de putrefacción por los días de sol. Identificaron a Josué por documentos y por la gorra rota que alguien dejó en su pecho. La investigación, al principio, fue la misma canción de siempre. Asalto con resultado de muerte, autores desconocidos. Archivo, estadística, un nombre más en la larga lista de la carretera. Pero la voz de Josué no se apaga tan fácil. Para su espíritu, aquella noche no tenía cierre. Lo que para el sistema era otra cifra, para él era una condena. Su asesino seguía suelto. Y la rabia de alguien injustamente fulminado no es algo que se acuerde con facilidad. Quedó allí, en el tramo, como un olor a humo que no cesa. A las semanas empezaron a suceder cosas. Un camionero contó que en un descanso nocturno vio el Scania rojo en el arcén con los intermitentes parpadeando. Bajó para echar una mano, los camioneros se ayudan y la cabina estaba vacía. Cuando volvió a mirar, el camión no estaba. Otro conductor aseguró que un vehículo le apareció en la curva y al intentar esquivarlo se estrelló. El coche que aparecía en su relato tenía antecedentes. La policía lo tachó de estrés postraumático, pero los patrones eran extraños. Los implicados eran justamente tipos con historial de asaltos a camiones. El rumor se convirtió en constancia. 2 meses después, un Gol plateado acabó volcado sin explicación plausible. El conductor sobrevivió, pero su pasado delató. Era uno de esos hombres con ficha por robos. Luego una moto que perdió el control, un uno blanco que salió de la vía. Los mismos perfiles, mismos barrios, los mismos movimientos. Y en la noche de patrulla, un policía veterano afirmó ver el Scania pasar y desaparecer. Lo persiguió y la carretera volvió a ser una recta vacía. Esa noche oyó una voz, clara, cansada. Me mataron 5. Uno lo vi bien, pelo rizado, tatuaje de calavera con alas. El resto anda en Gol, Uno y moto. Siguen robando. Ese policía no era un creyente de fácil conversión, pero la descripción encajaba con un nombre, Juninho. Y la investigación, lenta al principio por escepticismo, comenzó a atar cabos. Juninho resultó ser un conocido por robos. El rastreo, vigilancias, escuchas, lo colocó en red con otros 4 individuos, un grupo que operaba con la misma táctica. La justicia tomó forma. Juninho y 2 cómplices fueron detenidos en sucesivas operaciones. 2 más perecieron en accidentes que ocurrieron en los días posteriores. Uno de ellos murió en una colisión al chocar contra algo que parecía materializarse en la vía. La vida, irónicamente, tenía un espejo. El líder, el que apretó el gatillo y miró a Josué a los ojos, desapareció. Hay cosas que la ley no alcanza, y cuando la mano humana falla, la historia continúa con otros instrumentos. Josué no entró en paz, no hasta que el último responsable pasase por aquel tramo. Lo que siguió fue una mezcla extraña de justicia terrenal y castigo que algunos llamaron sobrenatural. Los vehículos de los asaltantes comenzaron a sufrir percances, frenos que fallaban, luces que se fundían, GPS que se volvían locos. En ocasiones, camioneros perseguidos relatan que un Scania rojo se posa entre ellos y el peligro, obligando a los agresores a desistir. En otros casos, el camión rojo aparece de inmediato, provocando el derrape del coche que huye. Nadie puede asegurar si es venganza o protección. Los hechos hablan con la dureza del metal. Hablé con Josué. Muchas noches lo llamo y me toca como si fuera un susurro hecho de asfalto y humo. Me confesó, porque me confía las cosas, que desea descansar,
que sueña con ver a sus hijos crecer, con sentarse a la mesa otra vez. Pero la ira no le deja. Quiere encontrar al que le disparó y hacerlo responder, como si la única moneda que entendiera su alma fuera la retribución exacta. «Perdono a algunos», me dijo. «Al que apretó el gatillo, no». Me miró mientras clavaba la pistola. 3 tiros, Helena. 3. Intenté trabajar el perdón con él. Le hablé de la luz, de dejar que la ley actúe, de no convertirse en lo que le hicieron. Sus respuestas son de hombre de ruta, directas, con el olor a café fuerte y manos curtidas. «Yo quiero descansar», me dijo una vez, y su voz quebró. «Pero si se va sin pagar, ¿cómo me dejo? ¿Qué descanso es ese? No puedo dejarlo. Hay algo en la carretera que no se negocia. Hay una ética entre quienes la recorren. Proteges al que viene solo, saludas con las luces, te mantienes despierto por los demás». Josué encarna esa ética y desde su forma de seguir trabajando se ha convertido en algo así como un guardián. Los camioneros lo reconocen. Una mirada al retrovisor, una señal con la luz larga, un respeto silencioso. Entre ellos circula la costumbre de parpadear con los faros en su honor si alguien ve al Scania rojo. Es un saludo, un reconocimiento. Una forma de decir, aquí estamos, la carretera no te olvida. La policía cerró parte de los casos cuando Juninho y otros fueron arrestados. 2 de los 5 responsables ya no forman parte de la calle. El camión de Josué nunca apareció. La carga nunca fue recuperada. Pero hubo justicia humana y hubo justicia otra. Para la viuda y los hijos, las condenas trajeron alivio, aunque no quitaron la ausencia. La vida siguió para Silma y para los chicos. Rehacer, sobrevivir, coser lo que quedó rasgado. Ella se volvió a casar, me contó Josué en un momento de calma. Le deseé lo mejor, merece ser feliz. Yo también quiero eso para ellos, aunque de lejos. Junior terminó la carrera, Karina estudia, Luquiña ya juega y mete goles. La vida, que es un animal persistente, continúa. Pero la carretera, esa otra vida, guarda memoria. Si pasas por ese tramo una noche y ves un Scania rojo que no deberías ver, no huyas con el terror, mira y saluda. No por miedo, sino por respeto. Muchos camioneros lo hacen. Otros ni siquiera saben por qué. Y si tú eres de los que piensan que las almas se apagan con un certificado oficial, escúchame. Hay historias que no caben en ese papel. Hay nombres que pesan en la cuneta. Hay figuras que vuelven al volante para cuidar a los que siguen en marcha. Josué sigue ahí, no para cobrar venganza sin causa, sino para hacer lo que no pudieron hacer los otros, vigilar que el miedo no vuelva a imponer su ley. A veces me pregunto qué será de él cuando encuentre la última pieza que falta. ¿Se soltará la mano del timón? ¿Dejará la carretera? ¿Será capaz de mirar a los suyos sin espinas? En las sesiones que compartimos, cuando su voz baja y se queda como un motor apagado, le prometo que no lo voy a olvidar y que contaré su historia hasta que el viento la lleve a los últimos rincones. Esta es la historia que me pidió que contara, la de un hombre sencillo, asesinado por la codicia, cuyos restos de vida transformaron una carretera en su misión eterna. No es solo ruido de fantasmas ni relato para dormir a los curiosos. Es un recordatorio crudo. La vida en ruta es frágil, la violencia vuelve y a veces la justicia tarda. Mientras tanto, algunos no se rinden y se convierten en guardianes inesperados. Si alguna vez conduces por esa autovía entre Palencia y San Esteban, tramo donde corrían los camiones, no marques país, y ves una cabina roja reflexionando en la noche, saluda con la luz. Es un gesto pequeño que honra a los que nunca volvieron a casa. Y si por desgracia eres de los que toman lo ajeno, reza. Porque hay brazos invisibles que siguen apretando el volante. Josué sigue conduciendo. Y mientras lo haga, la carretera tiene menos lugar para la impunidad. Buen viaje, mi viejo amigo. Que la ruina de los malos sea la tregua de los justos. Hasta que la última rueda deje de girar, vos seguís en mi memoria y en el crujir de la noche en la autovía. Buenas rutas, Josué.
Buen descanso cuando llegue.